Bienvenidos a todos a este seminario. Se llama Introducción de Misiones. Es el primer seminario que preparé en los años pasados. Y la primera presentación fue en 2002 en Puerto Rico. Bien interesante. Y ese es para hablar de nosotros y qué está delante de nosotros. Porque es buena idea de revisar. Siempre hay otra generación que no ha recibido la enseñanza y esa información fundamental. ¿De dónde venimos? No quiero entrar mucho en esto porque muchas personas pueden tomar una clase de historia de la iglesia, pero algunas cosas centrales. Estamos parte de un grupo que unieron en 1968 la Iglesia Metodista Wesleyana y la Iglesia de Peregrinos de Santidad, y los dos grupos tuvieron un enfoque fuerte en misiones para enviar personas al mundo y establecer el reino de Dios en esto, evangelizar, discipular, plantar iglesias. Y ahora en la Iglesia Wesleyana podemos hablar que hemos entrado en 101 países o más en casi toda parte del mundo, y está creciendo año tras año por un cambio en actitud de misiones. No es solo una conferencia de América del Norte, hay países, conferencias de Filipinas, Iberoamérica, Caribe, y muchos están trabajando en enviar misioneros a sus países a su lado y más lejos. Entonces, número de iglesias, si queremos hablar del mundo, podemos hablar de 5,000 más iglesias de la Iglesia Wesleyana en toda parte del mundo. Yo no quiero entrar en cuántos están en Iberoamérica porque es otra cosa, y ustedes pueden hablar con los directores y líderes de sus países de esta región. Pero hay más iglesias fuera de la primera conferencia que está dentro de esto. Y la membresía, ahora somos más de 500,000 personas en todos lados del mundo. Fuera de la conferencia de América del Norte, hay otro 250,000 personas allá. Entonces la iglesia es más extensa, más grande afuera del punto de origen de nuestra misión, nuestra iglesia, misioneros. De nuevo, podemos hablar de esta conferencia de América del Norte, como más o menos 200 misioneros, qué bueno. Pero lo que es más interesante ahora es el número de misioneros de otras partes del mundo. Ahora aquí en nuestra región podemos hablar de varios trabajando en Guajira, Amazonas. Estamos a punto de enviar personas al mundo musulmán. Tenemos planeaciones de plantar iglesias en Uruguay, y hay más gente en movimiento. He escuchado de una persona en Corea del Sur, otro en Etiopía, y Dios está trabajando a enviar personas no del punto de origen de muchos otros países. Hay países como Mozambique, en Malawi, Sierra Leone, en Gamboa, y son Uganda, en Burundi. Hay un movimiento de enviar misioneros de todos. Entonces, la frase típica ahora, todo lugar a todo lugar, y yo quiero ampliar esa, toda la gente a toda la gente. Si nosotros no somos misioneros en todo, no podemos hacer este trabajo correctamente. Entonces, cada persona tiene su campo misionero y está a su lado, la persona, su vecino, en su vecindario, personas que encontraron en sus trabajos y todo esto. Y a veces podemos enviar personas fuera del país para encontrar, pero el trabajo es igual. Si el vecino está en nuestro país, en nuestra cultura, pero cuando salimos y ir a otro lugar,
tenemos vecinos en un vecindario, personas que encontramos en trabajo, en negocio, en todo esto. Pero entonces hay un cambio de actitud ahora que está en esto. Todos nosotros estamos comprendiendo más acerca de esta responsabilidad de todos nosotros, hacer el trabajo de ampliar el Evangelio y discipular a otros. Entonces, podemos hablar de la historia. Hay varios documentos que hablan del punto de origen de Hibacam y que pasó por los años, los congresos y el cambio grande a formar la conferencia regional con ese propósito de discipular a otros y proclamar el Evangelio dentro y de afuera. Esa frase más típica ahora del trabajo es a proclamar el Evangelio dentro y afuera de la región. El objetivo es preparar para enviar. Es el concepto. Aún es por la persona a mi lado, preparar para enviar. Por la persona de fuera, preparar para enviar. Ese es el objetivo. Y hay principios que estamos hablando, vamos a entregar en esto más fuerte y más claramente en este material. La estrategia, estos son los principios. Concientizar. Hemos hecho mucho trabajo en esta área, pero siempre es necesario de continuar este proceso, porque siempre hay otra generación. Ha pasado como casi 20 años de mi primer viaje a presentar este material. Entre 20 años hay una nueva generación que ha crecido durante este tiempo. Por eso necesitamos continuar este proceso de concientizar. Aún más personas han aceptado a Cristo entre ese tiempo. Y tenemos este trabajo, concientizar todos a esta responsabilidad, esta misión, comisión de Dios para ir. Es dos, levantar fondos, o mejor, desarrollar los recursos necesarios para hacer el trabajo. Recursos que pueden ser personas, habilidades, conceptos de trabajo. Hay muchas áreas de levantar o desarrollar recursos necesarios para ir a mi vecino o otro, y estamos trabajando en muchas áreas de esto, pero al final es muy importante tener los fondos para enviar a las personas, para hacer el trabajo. 3, reclutar personas específicas para enviar. No estoy hablando de trabajo local. Cada persona tiene ese trabajo de ir a su Jerusalén, pero a veces necesitamos personas que pueden ir más allá. Y ese es el trabajo de nosotros, reclutar y marcar estas personas que tienen este llamado y animar a la gente a escuchar a Dios y seguir esto. Equipar, no solo entrenar, no solo dar información, es dar la capacidad de usar lo que han recibido en las clases, en los seminarios y todo eso. Y por eso tenemos programas de entrenamiento, como el entrenamiento transcultural. Es una función o propósito de las bases para ser posible de equipar a las personas en cómo usar la información recibida de ellos. Y al final es movilizar. Al final concientizar, levantar los fondos, recursos, reclutar, equipar y mover, enviarlos. Para que eso, y por eso en estos días escuché mucho de establecimiento y envío de personas a Guajira, a Amazonas, al plan de España y de ir a Paraguay y eso y otro. Estamos en movilización, increíble, es excelente, pero hay más para hacer. Y pronto tenemos planes de enviar personas al mundo musulmán, a Asia, pero es siempre el trabajo de nosotros, movilizar la iglesia para ir. Bueno, proveemos entrenamiento. ¿Cómo hacemos todo esto?
Es bien importante entrenar a los pastores o líderes en qué significa este ministerio de misión. En el pasado el enfoque fue preparar pastores en cómo predicar, cómo dar liderazgo a la iglesia, cómo hacer varias cosas, evangelizar localmente. Pero había un fracaso en proveer entrenamiento en misión. Y este fue, sí hay misioneros de América del Norte, no es nuestro trabajo, un error grande que está. Ahora estamos proveyendo mucho material, opciones y posibilidades de recibir este entrenamiento para todos los ministerios y pastores y líderes a muchos niveles. Evangelismo, entrenamiento, ¿en qué significa? En el pasado pensamos en expertos o especialistas para hacer este trabajo. Este fue un error grande y por eso la iglesia está creciendo muy lentamente. El enfoque de la iglesia primitiva, original, fue todo tuvieran esa responsabilidad de anunciar. Había personas con un regalo o don específica para ese trabajo, pero el concepto fue todos nosotros teníamos esta responsabilidad y necesitamos proveer entrenamiento. Y ahora tenemos un seminario que está fundamentales de evangelismo transcultural, porque la realidad de cada persona es su cultura específica y necesitamos entrar cómo hacemos este trabajo. Y la primera palabra crítica es hola, ¿cómo estás? Evangelismo no es bien complicado. No es necesario de tener especialistas para ese trabajo. Todos nosotros podemos hacer y necesitamos entrenar a todos. Plantación de iglesias. No como comprar un edificio o algo, es establecer grupos como en la iglesia primitiva. No había edificios, había casas, patios, jardines. Aún está mencionado un lugar bajo un árbol al lado del río. He visto mucho de esto en Mozambique. El primer lugar de reunir las personas está bajo un árbol. Y hay árboles grandes que pueden acomodar 50 personas. Y cuando hay lluvia, son tan grandes, es posible tener mucho tiempo bajo el árbol aún durante la lluvia. Es interesante. He visto formación de personas en verandas, iglesias establecidas porque está basado en grupos. Sierra Leone tiene un plan interesante, es establecer puntos de predicación. Lo que significa esto es, hay personas que están caminando a los pueblitos al lado de la iglesia central para establecer un estudio bíblico. Paso a paso, con crecimiento, ese llega a ser un grupo o iglesia hermana, establecido por la iglesia madre y con un líder laico para establecer esta iglesia, y paso a paso crece hasta que está una iglesia independiente. Pero comienza en esa idea de grupos, de estudiar la Biblia. Necesitamos entrenar a las personas en esta idea. Es posible establecer en su casa o en un lugar sencillo un grupito de estudiar la palabra de Dios y cuidar con uno u otro. Educación cristiana. Tenía evaluación, esto está relacionado de todos los niveles de educación, desde los niños hasta los pastores, cosas fundamentales hasta teología y todo esto. Y lo que necesitamos recordar es crítico para hacer esto de una forma correcta, para que cuando los niños crecen no salen de la iglesia por falta de comprensión o interés. Pueden quedar porque hay más una formación relevante a ellos en su edad y su situación. Necesitamos entrenar para esto, para que todas edades y niveles puedan ser parte del proceso.
La clave es la necesidad de proveer entrenamiento misionero en todo esto. Por eso tenemos 3 libros de entrenamiento de misión para los niños. Tenemos algunos 2 o 3 cursos de escuela dominical en misiones. Tenemos material de mentorear. Tenemos estudios bíblicos de misiones del Nuevo Testamento. Y hay tantas cosas. Hay material para esto. Y hay muchas opciones si queremos usar, pero necesitamos proveer más y hacer disponible. No solo es disponible, pero hacer posible para todos saber, y es posible ganar acceso a este material. Material de entrenamiento en oración. ¿Qué significa oración para misión? ¿Cómo significa planeación para la misión? Vamos a hablar un poco de estos más allá en este material. Ofrendar mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis recursos, mis habilidades. ¿Cómo hacemos esto? Y ofrendar mi persona también en este trabajo de misión. ¿Cómo estamos entrenando a las personas en estos? Entonces, hemos pasado bastante tiempo en la planeación y preparación para alcanzar al vecino a nuestro lado, cerca de nosotros. Ahora tenemos que planear, preparar y alcanzar a los que no son vecinos cerca, pero vecinos lejos, en otro país, otro lugar. Ese es el trabajo que tenemos ahora. Y estamos haciendo tantas cosas en este área increíble. Tenemos niveles de la iglesia local, del nivel nacional o entre 2 o 3 países. Ahí también hay programas de educación de pastor y también tenemos un plan de cursos de entrenamiento de misión y al final hay cursos prácticas también para esto. Este pasaje es central a todo esto. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Pero mira que hay pasos. Paso 1 es escuchar. Paso 2 es anunciar. Paso 3, enviar. Entonces, no tenemos varias cosas, no hay suficiente. Disponibilidad, no hay suficiente personas que pueden ir. Ese es el asunto del pasado. Está en cambio ahora, pero necesitamos continuar ese proceso de entrenar a todos para que todos estén en camino en este proceso. Pero este es un asunto central de misiones. Siempre no hay suficientes personas disponibles para ir. Y por eso hay parte del mundo que no han escuchado. Habilidad. Estoy disponible, pero ¿qué hago? No hay confianza en las habilidades dadas a nosotros por Dios. No hay confianza en la posibilidad de ganar habilidades, ser entrenado. No hay suficiente planes para esto. Involucramiento. Estamos pensando, por años y años, el pensamiento fue el trabajo del pastor, es el trabajo del evangelista, es el trabajo de un líder especial, es el trabajo de los extranjeros misioneros. Ese no es correcto. Y si dependemos en esto, siempre vamos a fracasar en este área porque no son suficientes. Un ejemplo de esto, si todos nosotros, si hay 20 personas en mi iglesia y todos tienen 10 personas, amigos, compañeros de trabajo, familia, que pueden hablar cada día. Representan 200 personas. ¿Qué pastor puede conectar con 200 personas cada día? A un mes, cada semana. Es imposible. Pero si todos nosotros estamos involucrados, es posible hablar con 10 personas cada día
Y este da como resultado una conexión de 200 o más personas. Pero involucramiento es crítico. Y no hay suficientes personas preparadas para ir. Es triste. No es aceptable. Mira esta idea. He viajado mucho en este mundo. Una vez estaba en camino a un lugar bien remoto. Pasé 1 hora en una avioneta y llego a un lugar y caminé por 12 horas para llegar a un pueblito dentro de la selva. Pensando, qué remoto. Y al punto de llegar, entró un joven para vender Coca-Cola. Increíble. Y este Coca-Cola ha llegado a todo el mundo, a lugares donde no existe este mensaje del Evangelio. No es bueno. Si regresamos a esta idea, este producto está disponible en todo el mundo. Este grupo está trabajando en dar habilidades a todos para traer y vender. Y por eso hay mucha atracción, mucho deseo de ganar esa habilidad para ganar ingreso. Y esta compañía está trabajando mucho en preparar noticias, letreros, todo, para que todos puedan saber de la existencia de Coca-Cola, y por eso es bien animado para las personas que trabajan de traer y vender para ganar ingresos. Principios claves. Lo que necesitamos continuar es este proceso, a dar información a todos. Este es el propósito de este video, este seminario, a dar información. Y hay un plan de ampliar a más seminarios, más materiales, para que podamos tener acceso a la información crítica en hacer el trabajo. Clave 2 es conocimiento. Información no es suficiente. Podemos recibir mucha información que no funciona, no pertenece a nada de la realidad de mi vida. Entonces necesitamos dar conocimiento, cómo usar la información, cómo evaluar qué sirve para aquí, qué sirve para allá, qué es necesario para eso allá, para que podamos hacer el trabajo correctamente con éxito. Y desde dar predicadores o proclamadores. Esto es crítico en este proceso. A marcar dónde están las personas que no han escuchado este mensaje y enviar personas. Dar a este grupo un mensajero. Este es parte del proceso. Capacitación nivel 1, estamos trabajando mucho en esto. Cómo traer esta información, entregar esta información a la iglesia local. Este es central de todo este proceso en avanzar en misión. Si la iglesia local no tiene esta información, no podemos hacer el trabajo, porque los misioneros vienen de iglesias locales. Liderazgo. Por este afecta a la iglesia. Si el liderazgo no tiene conocimiento, no tiene comprensión, no hay visión, no hay razón para ellos a entrenar y dar información a su iglesia. Necesitamos preparar los líderes por seminarios, por programas de institutos bíblicos y todo, para que ellos puedan hacer el trabajo eficazmente en entrenar y preparar su iglesia. Y como región estamos trabajando fuertemente en esto, a preparar materiales para capacitar los líderes, los comités de misiones, los misioneros y todo a nivel regional, para que podamos avanzar y coordinar las actividades que tenemos programadas. Es increíble, pero es crítico para mantener este proceso. Las cosas que tenemos que reconocer en la planeación está basado en 1 Corintios 9, 1a. Reconocer es Dios que nos llama. No es Perry, no es
superintendente de la región, no es un miembro de la junta, no es el director de Hibacam, no es una iglesia, no es un líder especial, es Dios que está llamando a nosotros. Yo puedo decir algo de un líder, no, usted no tiene derecho, pero no puedo decir esto a Dios. Él tiene derecho de llamar a nosotros y está haciendo esto. Reconocer que hay que apoyar a los que son llamados. Este es parte del proceso de desarrollar la iglesia para que podamos apoyar a las personas que reciben llamados específicos para ir a otro lugar. Todos nosotros necesitamos apoyo para ir a nuestro vecindario y otros, pero también hay otro nivel de preparación y apoyo para ellos que van a salir de su hogar para ir a lugares lejos, para hacer el trabajo en otro idioma, otra cultura. Necesitamos reconocer este proceso de apoyar a los otros. La necesidad para la capacitación. Estoy repitiendo este concepto. Capacitación es crítico a todos los niveles para que podamos ganar algo. Pablo habló mucho en este pasaje a decir, estoy haciendo todo esto para que puedo ganar algunos en el nombre de Jesucristo. Ese es el trabajo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Trabajamos fuertemente en hacer posible que la iglesia local reciba la información y está organizado en este proceso de ampliar la misión. Para trabajar en el nivel distrito para que ellos tengan los recursos de apoyar a las iglesias y su desarrollo. A tener un comité del nivel distrito o región, tenemos esto. Muchos países tienen este distrito o nacional, un comité de misiones. Hemos establecido corredores de misiones con un comité basado en los 4 pilares de misiones. Es otro tópico, vamos a hablar de eso en otro tiempo. Y a nivel región tenemos la Junta de Hibacam, que está trabajando fuertemente. Y es muy bueno a saber, vaya a hibacam.net para aprender más en esto. ¿De qué está pasando? Es importante para nosotros. Y si hay un coordinador de misión, habla con esta persona y animar a esta persona a avanzar en su preparación para que cada persona pueda recibir. Jerusalén, lecciones de los que no planearon. En los primeros años de la iglesia primitiva, Dios estaba trabajando para reforzar ese concepto de ir, para seguir el plan de Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria, al mundo, al fines del mundo. Con fines, al final, hay frases diferentes. ¿Qué pasa en este proceso? Bueno, Pedro no estaba pensando en los gentiles, estaba pensando en judeos. Y Dios tomó una decisión de cambiar la dirección de Pedro por una visión de una sábana lleno de animales malos y buenos, diciendo, Pedro está, yo no puedo comer todo esto. Dios dice, no, yo he aprobado, no denegar lo que he aprobado. Y al final llegó Cornelio con su grupo para decir, Dios ha enviado a nosotros a traer a mi casa para enseñarnos en la palabra de Dios. Y Pedro no terminó su predicación y Dios, el Espíritu Santo se cayó y todo cambió. Una sorpresa a Pedro ver que Dios ha aceptado los gentiles, aun los romanos en este caso. Felipe, marcado para ser un diácono, para servir en las mesas, para hacer posible que todos reciban su beneficio, los viudas. Pero pronto estamos viendo Felipe sin permiso del liderazgo yendo a Samaria para establecer un ministerio. Y pronto la iglesia en Jerusalén está, ¿qué está pasando en Samaria? Y enviaron 2 personas, a Pedro y Juan, para ver qué está pasando. Y ellos encontraron cosas increíbles, un desarrollo, un avance.
en la iglesia, pero no por la planeación de los líderes del tiempo. Y Felipe pronto está enviado a hacer carretera en el desierto para hablar con un hombre de otro país, de Etiopía, que estableció con Mateo más allá la iglesia cóptica, que es la iglesia más anciana en nuestra creencia. Y al final está enviado a Cesarea para hacer el trabajo. Antioquía no fue planeado por la iglesia Jerusalén y sus líderes. Un grupo decidió regresar a su hogar. Pasaron por Cipro y al final Antioquía para establecer una iglesia. Y ellos no pensaron si estamos judíos o gentiles. Predicaron, anunciaron el evangelio a todos y pronto creció una iglesia increíble, mezclado de todas las clases de personas. Iglesia de Jerusalén, ¿qué está pasando allá? Y enviaron a Bernabé para saber, y Bernabé, bien emocionado, fui a encontrar a Pablo para ayudar en el trabajo. Y pasó unos años antes que ellos regresaron de rendir cuentas de qué ha pasado en este lugar. Y pasaron un año de preparación para el enviado de Pablo y Bernabé sin pedir permisión de Jerusalén o el liderazgo. Ellos hicieron el trabajo por la dirección del Espíritu Santo. Este es el asunto. Muchas veces pensamos es el derecho de un liderazgo o grupo increíble para tomar decisiones. No. Es el derecho del Espíritu Santo de enviarnos. Pero necesitamos planear para aumentar este proceso, para que no hay ninguna persona que tiene ese pensamiento, no tengo derecho de ir. Sin permiso del pastor, sin permiso de liderazgo. No, ese no es correcto. Necesitamos estar en este proceso de planear, de enviar a todos y hacer posible. Ese va a avanzar la iglesia increíblemente. El resultado, la iglesia Jerusalén les quedó nada sin bendecir la obra después del movimiento de Dios. Qué triste. No fue parte de la bendición de ir, solo la bendición de decir sí, es la mano de Dios. Y no puede hacer más. Qué mejor para hacer es, Dios está enviando a nosotros todos, nos vamos. Y la iglesia está trabajando, el liderazgo está trabajando en hacer posible a todos a ir en este proceso. Entonces, para evitar este error, necesitamos ser los que capacitan a todos. No pensando en solo nosotros pueden ir, solo nosotros pueden hacer. Pensando que todos tienen la habilidad de ir. Todos tienen la capacidad de hacer algo en el nombre de Dios. Y por eso estamos trabajando en capacitar a todos. Ser los que llevan la visión. No esperar el trabajo del Espíritu Santo para levantar a una persona de hacer algo sin nuestro involucramiento. No, mejor que estamos trabajando en reclutar, avanzar, animar a la gente a escuchar al Espíritu Santo. Y en este proceso más gente va a estar disponible a escuchar. Hacer que el mundo sepa que Jesús es el Señor. No una junta, no una iglesia, no un liderazgo, es Jesús, es el Señor. Y hacer que escuchen que estamos llevando el mensaje al mundo en obediencia a la visión dada por Dios. No esperando un permiso de la iglesia, pero trabajando que dice, esta iglesia es bajo la autoridad de Dios y Dios nos ha enviado a nosotros. Y necesitamos trabajar y hacer posible para todos a obedecer este llamado. Entonces, hemos comenzado una introducción breve, vamos a investigar muchos tópicos de la Biblia, teología, cultura y cómo animar la iglesia, cómo organizar conferencias, tantas cosas en esta introducción de misiones para la iglesia local. Bendiciones a todos. Nos vemos pronto en la
próxima sesión.